eso, ¿sí? Eso es una cuestión que yo lo quiero dejar en claro, pensando en el final de Psicología 2. Le fui tirando como algunos títulos o cuestiones que uno suele preguntar, espérenme que sigo admitiendo, compañeros, que uno suele preguntar y que necesitamos que esté. ¿Sí? Yo suelo hacer a veces, no digo que siempre hago las mismas preguntas, pero yo suelo hacer, por ejemplo, las preguntas sobre el texto de percepción, el texto de Maiche de percepción, yo suelo preguntarlo. Respecto de la unidad 4 de pensamiento, suelo preguntar por pensamiento probabilístico, les hablo de lo que yo suelo preguntar por teoría de la mente, eh, suelo preguntar por ahí por regulación de emociones. No digo que a todos les hago las mismas preguntas, pero algunas de esas preguntas van apareciendo. Y son preguntas que son claves, que son centrales, que tendrían que estar, y cuando uno empieza a preguntar un poco sobre una unidad, si una unidad no está, es un poco complejo poder sortear ese final, ¿sí? Así que en ese sentido, nada, les digo esta cuestión. Tengan presente eh, que se pregunta por contenidos de teóricos. ¿Sí? Se pregunta por contenidos de teóricos. Eso por una parte para dejarlo en claro de entrada, para que quede firme, por decirlo de alguna forma, sin que después se lleven ninguna sorpresa cuando llegue el momento del final. Después hay algunas cuestiones que también nacen a cada docente, por decirlo de alguna manera, y las preguntas que hace o demás cuestiones. Bueno, hay particularidades de los docentes, pero en rasgos generales eso lo hacemos todos. ¿Sí? Yo por eso lo digo en términos de una regla un poco general. No vayan a dar el final de la asignatura sin tener leídas las unidades. Puede pasar que un texto por ahí no llegaron, no leyeron y demás. Bueno, está bien, nadie va a desaprobar por no tener leído un texto de una unidad, pero si en una unidad empiezan a aparecer preguntas que no están, eso suele ser una cuestión a considerar, sí. Nada, esto lo dejo un poco en claro al principio. Pero bueno, por ahora, por ahí quizás 5 minutos me callo y quiero preguntarles un poco a ustedes también, en función de este encuentro, qué dudas tienen respecto del final, más que nada por ahí en términos de cómo lo prepara, de cómo lo están pensando, o qué dudas tienen acerca de la preparación o del contenido, cuándo piensan presentarse, conocer un poco el mapa en el que estamos con la población que está conectada en este momento, por decirlo de alguna forma. 2 o 3 preguntas me gustaría recuperar como para tener el mapa ese. Dale, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntar más que nada cómo se pregunta en el final, porque al ser 8 unidades y muy extensas, nada, a mí me da esa inseguridad cómo plantear, cómo presentarme yo, digamos, no preparando un tema por ahí, no sé. Eh, Nada, eso, cómo pensarlo al final. Mira, yo te voy a dar mi percepción en términos de las preguntas que yo suelo hacer, ¿sí? Yo suelo por ahí empezar preguntando por alguna cuestión de teórico, perdóname, de prácticos. Yo suelo empezar preguntando por alguna cuestión de prácticos, algún texto de los de prácticos, ¿sí? Por decir algo, qué sé yo, puedo hacer alguna pregunta de Brunner o alguna pregunta de Karmilov Smith, eh, por decirte algo, qué sé yo, te puedo preguntar cuáles son para Brunner los argumentos con los cuales él justifica la inclusión de la cultura como concepto central en el estudio apropiado del ser humano. Por decir algo que se me está ocurriendo ahora, pero que puede ser una pregunta que haga. ¿Sí? O cuáles son los desvíos que sitúa el autor de la revolución cognitiva o del impulso original de la revolución cognitiva que lo llevan a después presentar
esas críticas en el capítulo 1 que nosotros trabajamos en práctico. Y en función de esa pregunta que funciona como disparadora de textos que trabajamos en los prácticos, por ahí empiezo a preguntar un poquitito más fino, bueno, cuál es el concepto de mente que Brunner está poniendo en juego, qué diferencia podemos pensar entre ese concepto de mente que Brunner está poniendo en juego y el concepto de mente de la psicología cognitiva del procesamiento de la información, ¿sí? Preguntas que voy como haciendo en el marco de una pregunta más general que funcionó como disparadora, por decirlo de alguna forma. Y a veces también por ahí suelo empezar al revés y en vez de hacer esta pregunta general disparadora, les pregunto a ustedes o les digo, ¿prepararon algún tema por el que quieran empezar? Como para ahí yo no preguntar directamente y poner una pregunta sobre la mesa que justo los descolocó. Y sí, quiero empezar por, y empiezan por algún tema que digan, no sé, memoria, lo que sea, ¿no? Y en eso que empiezan a hablar un tema, ahí es donde voy haciendo esas preguntas finas que te digo, más finas digo, o más conceptuales, más de precisión conceptual sobre ese tema general del que estamos partiendo en el final, ¿no? Pero que para mí configura una primera pregunta general, por decirlo de alguna manera, pero esas preguntas que van haciendo a la cuestión conceptual. Así suelo empezar yo los finales. Y después voy preguntando por distintas unidades, ¿no? Esto que decía hoy del texto de percepción, el de Maiche, es una pregunta que yo suelo hacer mucho cuando los autores ahí plantean los anclajes del acto perceptivo y establecen la diferencia o la conceptualización entre estímulo distal, estímulo proximal, percepto, energía, ¿no? Eso por ahí es una pregunta que suelo hacer y que muchas veces está floja y no entiendo por qué está floja, porque es algo que se ve en teóricos, que se trabaja en teóricos y demás. A veces la hago, a veces no la hago, ¿no? Puedo hacer alguna pregunta, si no, de Tomasello o de teoría de la mente. Y ahí uno va preguntando. Entonces, vos, qué sé yo, pregunto teoría de la mente, está respondida. Ya pregunté, ponele unidad 1 con Brunner, pregunto unidad 2 con teoría de la mente. De ahí, o con Tomasello, y de ahí uno puede ir saltando a otras unidades. No es que vamos a hacer 8 preguntas barriendo todas las unidades, también hay una cuestión de eh, no llegamos, vamos a ser sinceros, no llegamos a preguntar las 8 unidades todos en todos los finales. Esto ustedes, no estoy diciendo nada que no sepan y que no hayan hablado con ningún compañero de ustedes en los pasillos y que les haya dicho que lo que preguntamos, nadie le va a decir, no, me preguntó esto de esta unidad, esto de esta, esto de esta. Las preguntas van a ver que no son de todas las unidades, pero sí van a ver que son variadas, no es que siempre preguntamos las mismas 3 o 4 unidades, sino que van a ver que en el conjunto general sí se van cubriendo las distintas unidades a lo largo de la mesa de finales. Entonces, bueno, uno va ahí haciendo preguntas. Si vos y yo lo que suelo hacer es, si yo hago una pregunta sobre un texto, ponele, y no hay respuesta, uno hace otra pregunta sobre el mismo texto. Si no hay respuesta, haces una pregunta sobre la misma unidad y ahí ya, si no hay respuesta, es como que el examen empieza un poco a tambalear, porque ya hay una unidad de la que no se está dando cuenta. No es que ante la primera pregunta viene el desaprobado, pero si ante 3 preguntas de la misma unidad empieza a no haber respuesta, ahí es donde el final empieza como un poco a tambalear y decís, bueno, vamos a hacer una pregunta más y esa pregunta más de otra unidad es la que termina de alguna manera definiendo, por decirlo de alguna forma. Más o menos el criterio que yo manejo es un poco ese, donde vos barriste una unidad, no hay respuesta, haces otra pregunta más y bueno, y si ya ahí tenés de otra unidad más otra cuestión, bueno, no hay mucho margen más de maniobra. No sé si iba por ahí tu pregunta, pero ese es un poco el criterio con el cual yo me manejo en la mesa de finales. Sí, iba un poco por ahí y nada, eso. Hay algunas unidades que por ahí son muy descriptivas de muchos procesos y a mí, por lo menos a mí en mi caso, me gusta estructurarme bien, entonces por ahí me pasa que
si me falta un componente de esa estructura, por ahí se me cae todo lo otro y me cuesta, a veces me cuesta eso. Y nada, iba por eso, más que nada para saber cómo prepararme, si en términos generales, y bien detallado cada unidad de lo que dice el programa, nada de eso, ir tratando Una, de una organizarme. cuestión en línea con lo que vos estás planteando y un poco creo que lo podemos poner en sintonía con lo que planteaba Jere también al principio. Una cuestión a considerar mucho es, tengan, tengan muy presente el programa, ¿sí? Eh, el programa de alguna manera restringe, vamos a usar el concepto de restricción en sentido positivo a lo Carl Love Smith. El programa de alguna manera restringe el marco de acción que yo tengo con los textos. Porque cuando el programa a mí me dice, no sé, por decir algo, ¿sí? Eh, diferencia entre psicología cultural y psicología transcultural, ¿no? Vamos a suponer que nos plantea esto. Yo ya sé que de a los textos de ese punto del programa los tengo que ir a leer un poco en sintonía con tratar de encontrar las particularidades o conceptualizaciones que me permitan situar la diferencia entre entre esos dos modelos teóricos. Déjame que voy a abrir el programa, espera que voy a abrir el programa para plantear algo un poco más en concreto con lo que quiero decir de esto. Vamos al programa, a la unidad 2, ¿sí? El programa en la unidad 2 aparece eh, teoría de la mente. En la unidad 2.3, ¿sí? Aparece teoría de la mente, representar la mente propia y ajena para interpretar y predecir conductas. Ahí uno lo que tiene es la definición general del concepto de teoría de la mente, un poco desde donde parte en los textos. Después, el siguiente punto es Piaget, el pensamiento infantil egocéntrico. Bueno, ahí uno lo que tiene que circunscribir es desde el texto de Gutiérrez, ¿sí? Eh, desde el texto de Gutiérrez Martínez, ahí uno lo que tiene que circunscribir es, bueno, básicamente cómo piensa Piaget a ese desarrollo del pensamiento infantil en términos de adoptar o ponerse en el punto de vista del otro sujeto. ¿Sí? ¿Qué piensa Piaget respecto de este egocentrismo inicial o de este egocentrismo del pensamiento? ¿Qué plantea el autor en relación con el realismo como una característica propia de esta etapa del pensamiento? Y uno podría decir, y la frutilla del postre ahí es complementar esto con el ejemplo de la prueba de las montañas que aparece en el texto, acerca de cómo Piaget muestra que los niños hasta determinada edad no pueden ponerse en el punto de vista del otro sujeto, ¿no? Porque yo le digo a un niño de determinada edad que me diga cómo vería un niño que está en una posición distinta a ese objeto que le estoy mostrando y las respuestas que me dan no son las del punto de vista del otro sujeto, sino que son las del punto de vista propio. Y esto lo muestran las investigaciones de Piaget y el texto de Gutiérrez Martínez es muy general, es una carilla que nos está mostrando, pero digo, en estas tres ideas que yo estoy recortando de el realismo, el egocentrismo y la prueba de las montañas, básicamente uno tiene el esquema del núcleo conceptual básico para poder explicar cómo piensa la teoría de Piaget esta capacidad de poder ponerse en el lugar del otro o de adoptar el punto de vista del otro, sin necesariamente hablar de teoría de la mente en los términos de los cuales se partió con la definición, pero que nos permite pensar en un marco general de esa definición, bueno, esta capacidad que viene planteando Piaget y demás. Ahí yo creo que uno puede hacer un recorte conceptual de decir, bueno, de toda esta carilla que el texto me presenta, estos tres conceptos son los centrales para dar cuenta de esta teoría, por decirlo de alguna forma. Y así uno puede seguir jugando o uno puede seguir avanzando en el resto de las teorías que el texto nos va presentando. Supongamos que
que partimos por ahí, sí, la perspectiva evolucionista y de la inteligencia social. Bueno, esta diferencia entre los dos tipos de inteligencia que plantea esta perspectiva, la de la perspectiva evolucionista y de la inteligencia social, la diferencia entre inteligencia práctica e inteligencia social, bueno, cómo esa teoría explica a partir de esa diferenciación o qué podemos retomar de esa teoría a partir de esa diferenciación entre inteligencia práctica e inteligencia social para pensar a la teoría de la mente. ¿Sí? Y ese es un poco, digo, trato de concretizarlo en un punto del programa, como el de la teoría de la mente, esta idea de decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que ir centrando o qué es lo que tengo que ir eh, recortando de los textos? Agarrar el programa e ir viendo en función de lo que el programa a mí me va señalando como puntos dentro de ese bloque de subunidad, qué puntos va recortando el programa, ir viendo, bueno, cuáles son los conceptos centrales con los cuales yo puedo ir haciendo ese caminito de recorte, ¿sí? Para eso sirve mucho los PowerPoint también que tienen subidos en la página, los PowerPoint de los teóricos que tienen subido en la página, me parece que van haciendo un camino en el cual van ayudando a hacer esa selección de conceptos o de ideas o de diferenciaciones claves o centrales para ir estableciendo cuáles son los conceptos centrales de cada punto del programa o sí, sí, está en lo que digo, de cada punto de las unidades del programa. Yo alentaría a hacer eso, a centrarse mucho en el trabajo con el programa como esa herramienta que a mí me va permitiendo poder ir haciendo ese recorte del texto en términos de, bueno, el texto me da un conjunto de información, pero de todo ese conjunto de información yo tengo que ir haciendo una selección o jerarquización de qué es más relevante o importante a los fines del programa con el que estoy queriendo rendir la asignatura y qué es lo que no es tan relevante a esos fines. ¿Sí? Joya, profe. Muchas gracias. Yo iría por ahí. Y no sé si hay alguna otra duda o pregunta que quieran hacer en relación con esto. O por ahí, si tienen quizás alguna duda más, bueno, no sé, conceptual o alguna pregunta. También quiero saber cuándo piensan presentarse, qué duda tienen. Eh, Bien. No hay dudas. Yo un poco lo que había pensado para el encuentro en función de de esta cuestión es imposible en un horario de consulta abordar las 8 unidades, ¿sí? Pero por ahí lo que yo pensé es en hacer alguna especie de trabajo un poco en concreto de esto. A ver, esperen que tengo una pregunta acá en el chat. Mi micrófono está malo. Yo planeo presentarme el próximo miércoles. El final consta de una parte escrita y otra parte oral. En el caso de que rindas libre, sí. Si rendís libre, sí, tenés una parte escrita de múltiple choice y después viene la parte oral. Si rendís como regular, solo se rinde de manera oral el final. ¿Sí? Nada, eso. No sé cuál es el caso tuyo, Antonella, supongo, pero tengan presente eso. Un poco lo que les decía, yo había pensado hoy hacer una especie de trabajo en concreto, a partir, lo había pensado un poco en línea con la pregunta de Juan también, de concretizar con teoría de la mente, sin un tema que a veces no suelen leerlo, bueno, algunas cuestiones como para poder concretizar o poder ver, poder plasmar algunas cuestiones básicas, pero ir
conceptuales, digo, básicas conceptuales, ¿no? Pero de ir, centrales, podríamos decir, pero de ir armando ese juego de lo que tenemos que poder armar en una respuesta o de ir haciendo esa selección de qué sería lo central en algún aspecto general del texto. Eh, Voy a dejar una aclaración. Lo que yo diga de ahora en más no significa que solo eso es lo importante del texto. ¿Sí? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que estoy haciendo un pequeño recorte para este trabajo en el horario de consulta que nos permita poder ver esta cuestión de hacer ese trabajo con los textos. ¿Sí? Lo primero a tener presente es la definición de teoría de la mente, de qué hablamos cuando hablamos de teoría de la mente. ¿Sí? Y en el ámbito de la psicología, de los trabajos en psicología, la teoría de la mente o el concepto de teoría de la mente es un concepto bastante reciente, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Si uno habla de otros procesos psicológicos, memoria, lenguaje, pensamiento. La psicología viene estudiando esos procesos psicológicos desde hace mucho tiempo. Pero el concepto de teoría de la mente es un concepto que aparece en el año 78. En el año 1978 aparecen dos autores primatólogos, no son psicólogos, son primatólogos, que ellos introducen en un artículo el concepto de teoría de la mente. Ese concepto de teoría de la mente introducido por estos autores refiere a la capacidad de poder inferir o predecir estados mentales. ¿Sí? Y estos autores lo que trataban de indagar, ¿sí? O lo que indagan en ese artículo es si los primates superiores desarrollan o tienen una teoría de la mente. ¿Sí? El artículo concluye que sí, en función de las investigaciones que ellos llevan adelante. No viene al caso acá porque no lo cuentan muy en detalle, el autor no lo cuenta muy en detalle, pero lo que ellos conceptualizan en ese texto del 78 es que los chimpancés pueden atribuir estados mentales a otros y predecir acciones humanas. ¿Sí? Es decir, los chimpancés le pueden atribuir estados mentales a otros organismos, en este caso a seres humanos, y predecir las acciones humanas. Por lo tanto, ellos concluyen que los chimpancés poseen una cierta comprensión de los estados mentales. Ese trabajo del año 78 genera al interior de la psicología en términos generales, ¿sí? Porque vamos a ver que en el ámbito psicopatológico, cuando lleguen a psicopatología 2, lo van a trabajar. Vamos a ver que en el ámbito de la psicología evolutiva, por eso está en la unidad 2, en el ámbito de la psicología del desarrollo, aparecen debates también en torno a la teoría de la mente. Ese trabajo dispara un conjunto de debates significativos que estimula diferentes investigaciones en distintos ámbitos al interior de la psicología acerca de este concepto de teoría de la mente. ¿Qué es la teoría de la mente? ¿Cómo podemos definir a la teoría de la mente? La teoría de la mente es la capacidad de poder atribuir estados mentales a los otros con el fin de poder predecir sus conductas. ¿Sí? Es la capacidad de poder atribuirle estados mentales a los otros, entendiéndolos como deseos, creencias, intenciones, con el fin de poder predecir la conducta. Es decir, lo que hay a la base de esta capacidad de atribuir estados mentales a los otros es cierta inferencia acerca de que esos estados mentales influyen en el comportamiento, porque si yo puedo atribuir estados mentales a los otros con el fin de con el fin de predecir su conducta es porque estoy considerando que los estados mentales influyen en la conducta, ¿sí? Es decir, que lo que creo, pienso, deseo me lleva a actuar de determinada manera y no de otra.
esta capacidad es una capacidad que los seres humanos poseemos de manera, podríamos decir, sin darnos cuenta. Si la ponemos en juego, lo estoy diciendo un poco académico, ¿no? Pero lo que quiero decir es, la ponemos en juego constantemente en nuestra vida cotidiana, en interacción con los demás, esta capacidad de atribuir estados mentales a los otros, ¿no? Supónganse la siguiente situación. Yo voy a un lugar, ustedes, si ustedes van a rendir un final, si están rindiendo el final, vamos con este ejemplo, van a rendir el final, y están rindiendo el final de manera oral. Y en función de las caras que van viendo del docente, van pensando acerca de lo, los gestos que el otro está haciendo, o debe estar pensando que lo que estoy diciendo está mal, o debe estar pensando que me equivoqué, o por ahí en función de gestos creo que voy bien porque me está alentando con las expresiones a continuar. Y es algo que constantemente estamos poniendo en juego en nuestras relaciones con los demás de manera casi natural, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? No, la vida en sociedad está regulada por esta capacidad de atribuir o de atribución de estados intencionales. Entonces, cuando hablamos de teoría de la mente, hablamos de esa cuestión. ¿Sí? Este concepto, ahora, en el ámbito de Psicología 2 del texto de Gutiérrez Martínez, cuando hay todo un recorrido de antecedentes teóricos, antecedentes históricos, podríamos decir, sobre, bueno, cómo al interior de la psicología se fue de alguna manera estudiando o se ha ido estudiando, qué distintas teorías nos podemos encontrar sobre explicaciones acerca de esta capacidad de atribuir estados mentales a los otros. Y ahí es donde cobran sentido, donde aparecen la teoría de Piaget, donde aparecen las investigaciones de la psicología evolucionista o de la perspectiva evolucionista y de la inteligencia social que hoy les planteaba, ¿sí? Eh, las teorías de la mente y las teorías de la conducta. Es en ese juego donde ustedes tienen que ir recortando de alguna manera, bueno, qué van diciendo las distintas teorías o qué se fue diciendo desde distintos enfoques teóricos sobre esta capacidad de atribuir estados mentales o intencionales a los otros. Aunque con algunas diferencias, con algunos matices, pero nos encontramos con que hay distintas teorías o perspectivas teóricas que han ido abordando esta capacidad. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá o no? ¿O estoy avanzando mucho? ¿No? Díganme ustedes. Eh, Bien, todo bien. Bien, espérenme que Lara o Yara Godoy, esperen que tengo preguntas en el chat. Justina Correa, profe, yo tenía una duda de si hay que llevar el programa con el que cursamos al final porque tengo entendido que 22, 23, 24 tienen algunos textos distintos. Sí, de 22 a 24 no hay nada, no es que no hay nada en común, hay muchas diferencias. Hay cosas en común, pero hay muchas diferencias. Lleven el programa a la mesa de final, principalmente quienes son 22, lleven el programa porque, por ejemplo, Teoría de la Mente, si yo ahora mal no recuerdo, no estaba en ese programa 2022. Entonces, nada, yo por ahí esto lo armé más pensando en el programa 2024 y es cierto que 2022 creo que todavía tenía el programa de 5 unidades. Entonces, van a rendir con el programa que ustedes cursaron. ¿Sí? Ténganlo a mano eso llévenlo y se les va a preguntar. De hecho, también entre programas, por ejemplo, 22 y 24, además de que cambiaron unidades y demás, hay textos de Tomaselo también que han cambiado, entonces por ahí llévenlo para que nosotros también tengamos presente, estemos advertidos de no preguntarle al 24 algo que estaba presente en el programa del 22, pero que ya en el del 24 no está. Nos puede pasar, somos humanos y nos equivocamos.
está bueno que tengan el programa por estos cambios que se dieron en poco tiempo. ¿Sí? Fueron cambios muy sustanciales en poco tiempo que se dieron entre esos dos programas principalmente. Bien. Estamos hasta acá, venimos, ¿sí? Bien. Entonces, haciendo un poco este recorrido histórico, ¿sí? En términos de las distintas teorías que abordan el tema de la teoría que nos permiten pensar acerca del tema de la teoría de la mente. Y pasamos por la perspectiva piagetiana, pasamos por la perspectiva evolucionista. Hay una cuestión, hablando de teoría de la mente, que tenemos que tener presente, que por eso también la podemos pensar dentro de la unidad 2 a este bloque con el que nosotros trabajamos, que es que cuando abordamos el tema del desarrollo de la teoría de la mente, esto está un poquito más adelante en el texto, y si nos fijamos en el programa, espérenme que se me cerró el programa. Denme un cachitito que se me acaba de cerrar el programa. Lo quiero tener para sistematizarlo en los puntos. Cuando estamos en la unidad 2.3, fíjense que se habla del desarrollo infantil de la teoría de la mente, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del desarrollo de la teoría de la mente, ahí lo que es muy importante es que nosotros podamos diferenciar en términos de este desarrollo de la teoría de la mente, dos conceptos, ¿sí? Que quiero que por ahí también nos queden claros. Cuando hablamos del desarrollo de la teoría de la mente, en el texto de Gutiérrez Martínez principalmente, aparecen dos conceptos a diferenciar, que son el de prerequisitos y el de precursores. ¿Sí? No son conceptos que van de la mano, pero que no son lo mismo uno con el otro. Los prerequisitos en el marco de la teoría de la mente, o el concepto de prerequisitos en el marco de la teoría de la mente, hace relación o refiere a capacidades esenciales que posibilitan el pensamiento sobre estados mentales. ¿Sí? Por ejemplo, un prerequisito para la teoría de la mente, uno lo puede pensar en las capacidades de discriminación perceptiva de los bebés que vemos en la unidad 3, de preferencia de estímulos de rostros humanos por sobre otros tipos de estímulos. ¿Sí? Eso sería un prerequisito. Es una capacidad esencial que posibilita el pensamiento sobre estados mentales. No implica pensamiento sobre estados mentales, pero lo posibilita, lo permite, porque una de las fuentes de información sobre los estados mentales de los otros es información que yo voy a extraer del rostro humano. La capacidad de poder leer en el rostro humano sus estados mentales. Esto no es que el bebé de pocos meses tiene esta capacidad de leer en el otro estados mentales, desde la perspectiva teórica en la que se está sosteniendo el texto de Gutiérrez Martínez. Pero sí lo que nos está diciendo es la preferencia de mirada por el rostro humano que tienen los niños es un prerequisito para el posterior desarrollo de la teoría de la mente, porque es una capacidad esencial que yo necesito para poder posibilitar ese desarrollo del pensamiento sobre estados mentales. Si no tengo este prerequisito, es probable que hay cosas que después quizás no se desarrollen de manera siguiendo un desarrollo típico o normotípico, ¿sí?
Eso es una cuestión a tener presente. En cambio, el concepto de precursor hace referencia a indicadores tempranos que nos permiten pensar en habilidades que evolucionarán hacia una teoría de la mente. ¿Sí? Y esta es la diferencia entre prerequisito y precursor. Mientras que el prerequisito posibilita el pensamiento, el precursor es un indicador temprano de una habilidad mentalista, ¿sí? Que no es una teoría de la mente propiamente dicha, pero que sí implica una cierta habilidad mentalista. Pensando en Tomasello, cuando Tomasello plantea la revolución de los 9 meses y nos dice que alrededor de los 9 meses ocurre esa revolución cognitiva que permite atribuir estados intencionales a los otros y que sí, o mejor dicho, considerar al otro como un ser intencional, perdón, porque Tomasello no dice que se le atribuye estados intencionales a los otros. Tomasello lo que dice es, se entiende al otro como un ser intencional, ¿sí? Esa capacidad de los 9 meses, esa revolución de los 9 meses que nos permite entender al otro como un ser intencional, según Tomasello, y entre esas conductas que emergen producto de esa revolución aparecen el gesto de señalar para compartir con el otro mi experiencia sobre el mundo. Bueno, eso es un precursor, o eso lo podemos leer como un precursor de la teoría de la mente, porque ahí hay un indicador temprano de una habilidad mentalista. ¿Sí? Entender al otro como un ser intencional es un indicador temprano de una habilidad mentalista, porque implica entrar en diálogo, entre comillas, mental con el otro, un gesto declarativo de señalar, no para imperar sobre el otro, sino para mostrarle al otro algo que yo quiero compartir y que como no tengo palabras porque tengo 9 meses, lo hago a través del gesto de señalar, es un precursor de lo que luego, más tardíamente, va a ser o va a evolucionar hacia una teoría de la mente. No significa que haya teoría de la mente propiamente dicha, que aparezca el precursor no me garantiza la presencia de la teoría de la mente, tampoco tengan cuidado con esto, pero el precursor me empieza a dar pautas de habilidades que van a llevar hacia, o de indicadores que van a llevar hacia una habilidad mentalista, como la capacidad, sí, de atribuir estados mentales a los otros con el fin predecir, de predecir su conducta, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, es importante pensar al concepto de teoría de la mente en esta unidad 2, en esta unidad de desarrollo, porque la pregunta que nos tenemos que hacer desde la materia es, bueno, ¿cómo emerge? ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla esa capacidad mentalista de atribuir a los otros estados intencionales? Nos vamos a encontrar con que hay autores con perspectivas signatistas que van a pensar a la teoría de la mente como un módulo, o nos vamos a encontrar con perspectivas más emergentistas, constructivistas, que nos van a permitir pensar un desarrollo de la teoría de la mente a partir de la interacción con los otros, ¿sí? En sintonía entre ciertos prerequisitos, ¿sí? Que no son teoría, que no es un conocimiento mental sobre el otro, sino que son prerequisitos que podrían actuar como sesgos, o no lo sé, pero ciertos prerequisitos que en interacción con los otros permiten la emergencia de esas habilidades mentalistas. Entonces ahí es donde cobra sentido hacernos esa pregunta sobre la teoría de la mente en esta unidad, y vemos que podemos empezar desde ahí, vemos que podemos empezar a tejer algún tipo de diálogo con otras unidades, como algunas cuestiones que aparecen en la unidad 3, en algunos textos de la unidad 3, algunos textos de la unidad 3 o en algunos apartados de textos de la unidad 3, en algunas cuestiones de la unidad del lenguaje, principalmente el texto que vemos en Prácticos de Mariscal y Altares, el capítulo 6, cuando habla de toda la cuestión más declarativa del lenguaje y demás, y cómo eso lo podemos ir entramando con la teoría de la mente, la unidad 7 y los reguladores
emocionales en el marco de la teoría de la mente. Entonces ahí vemos que empieza a cobrar una cierta unidad del programa. No digo entre todos los textos, entre todas las unidades, pero podemos ir tejiendo vínculos entre las unidades, un poco en línea con esto que hoy planteaba Jere al principio, donde dice, y todos pasamos por esta idea de Psicología 12, nos presenta como un mundo fragmentado de autores, de texto, de ideas, que no sé para dónde salir corriendo, pero cuando engancho cierta lógica en términos del programa, cómo me va afinando o me va presentando ciertos conceptos o ir recortando ciertos conceptos, después a partir de esos conceptos puedo ir empezando a tejer algún tipo de vínculo con otras cuestiones del programa, no solo de la unidad, sino también del programa. Esa era un poco la idea que yo traía para hacer el juego acá en esta hora que tenemos de horario de consulta, ¿no? Pero esperen que paro. Profe, consulta, en el TP, cuando pregunta por los requisitos previos del sujeto entrevistado, ¿tiene que ver con lo que está hablando? Por ejemplo, ese conocimiento previo, ¿podría ser de un conocimiento matemático básico en el caso de que el problema sea matemático? Cambio completamente punto y aparte y dejen 3 hojas en blanco porque cambiamos de unidad y de eje, ¿sí? Lorena está preguntando específicamente por el trabajo práctico. ¿La está cursando ahora? Seguramente. Sí, Lorena, cuando vos tenés entre algunas de las cuestiones que definen a un programa, a un problema, perdón, no un programa, que definen a un problema, si ese problema requiere de conocimientos previos o no requiere de conocimientos previos, por ejemplo, si el problema requiere de algún tipo de conocimiento matemático, porque te lleva en su resolución a tener que poner en juego conocimientos matemáticos de multiplicación, de suma, de lo que sea, sí, refiere a eso, ¿no? Requisito, bueno, si no entiendo mal la pregunta tuya, creo que estás apuntando a eso, a que cuando se piensa en los problemas que requieren de conocimientos previos, bueno, ¿qué conocimientos previos se necesitan que tenga el sujeto para resolver ese problema? Hay problemas que requieren de conocimientos previos y problemas que no requieren de conocimientos previos para su resolución. Y me aparece un cartel que dice: la llamada terminará dentro de menos de 1 minuto. No sé cómo podemos hacer, Jere. Está la posibilidad de, si no, para no hacer tanto quilombo, de volver a entrar al mismo link, o no te deja. No puedo usar el mismo link, no me va a dejar. Para seguir haciendo lío. Si querés, crea otra nueva reunión si tenés un tiempito más y dale, pasar. Y me mandás el link a mí y se lo mandás a ellos. Dale, seguimos un poquito más. Listo. Lo mando por el canal de WhatsApp, así les dejo dicho a los chicos que vayan entrando. Dale, y yo nada, entro 10 minutos más, cerramos y